Hola compañeros, mi nombre es Ángel Gabriel Ceba López, del grupo Pro 3B, de la materia Historia de nuestro tiempo, con el profesor Esteban Iván García Marín. Hoy vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra. Fue una confrontación ocurrida en Europa en 1914 a 1918. En esta guerra, miles de personas murieron por avances tecnológicos e industriales. Francia, el Imperio Británico y Rusia se unen haciendo la Triple Entente, ya que estas potencias de ese entonces notaban el gran crecimiento económico de Alemania, así disolviendo sus conflictos entre ellos para acordar protección entre sí. De ahí se formaron las potencias centrales que surgen de la Triple Alianza. Principalmente empezaron Alemania, Austria-Hungría y Italia. Luego se incorporaron en ellos el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. En 1911 se creó la organización nacionalista y pensalvista llamada Mano Negra. Esta buscaba unificación o muerte de los pueblos serbios. Cuando el archiduque Francisco Fernando propuso que se integraran a la parte eslava la monarquía dual, estos se negaron por lograr su completa independencia. En 1914 se lleva a cabo el magnicidio del archiduque Francisco Fernando, junto a su esposa, la duquesa de Homberg, Sofía Chotek, en la ciudad de Sarajevo. Este magnicidio fue ejecutado por Gavrilo Princip, pero el gobierno culpó a la Mano Negra. El 23 de julio, hasta Hungría solicita hacer investigaciones en terreno serbio, para así juzgar el asesino en territorio austrohúngaro. Pero Serbia ante estas peticiones se negó rotundamente. Entonces Austro-Hungría, ya hallada por Alemania, declara la guerra a Serbia el 30 de julio de 1914. Podemos resumir entonces que los factores que desencadenaron la Primera Guerra Mundial fue el intenso espíritu nacionalista que se extendió por Europa a los largos del siglo XIX y comienzo del siglo XX, la rivalidad económica y política entre las distintas naciones y el proceso de militarización y la vertiginosa carrera armamentista que caracterizó a la sociedad internacional. En este punto, media Europa ya estaba en guerra, porque Rusia apoyaba a Serbia y Alemania a Austria-Hungría, o sea, la Triple Entente versus la Triple Alianza. Alemania atacaba a Rusia, Rusia a Austria-Hungría, Austria-Hungría a Serbia. De ahí se unió Francia e Italia, Inglaterra contra la Triple Alianza. Las estrategias de Alemania eran la guerra relámpagos al abrir dos frentes, un frente oriental y un frente occidental. El 6 de abril de 1917 entra Estados Unidos en el conflicto por el hundimiento del transatlántico británico RMS Lusitania. Esto pasó en 1915, donde lamentablemente murieron 128 estadounidenses. Rusia sale por conflictos internos, ya que en él pasaba la revolución. Eso pasaba en 1917, así firmando el Tratado de Brest-Litovsk el 30 de abril de 1918. Todos estos acontecimientos de la entrada de Estados Unidos y la salida de Rusia propició la derrota de Alemania. Además, también estas tenían ya conflictos internos. Y en Austria-Hungría pasaba lo mismo. Por ende, el presidente americano empezaba a preparar los términos de rendición basados en los 14 puntos. Se firma la rendición, el Tratado de Versalles, entre Alemania y los aliados. Entonces Alemania indemnizó y cedió parte de sus fronteras a los aliados, porque asumía todos los daños causados por la guerra. Las consecuencias de esta guerra fue la división del imperio austrohúngaro y propició el surgimiento de la Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia. El imperio otomano se desintegró y repartió entre los aliados, y se crea la Sociedad o Liga de Naciones en 1920, que su objetivo era defender los derechos humanos
y mantener la paz mundial militarizar.